Antes de que intentes entender lo que está ocurriendo en tu vida, antes de que la mente busque razones, teorías o explicaciones espirituales, permite que algo mucho más antiguo en ti tome la palabra primero, tu cuerpo. Porque hay señales que no llegan como pensamientos. Llegan como peso en el pecho, como cansancio en los hombros, como una respiración que, sin darte cuenta, se volvió más corta en los últimos meses, tal vez años. No es agotamiento físico, tú lo sabes. Es otra cosa. Es una fatiga silenciosa, una sensación de haber caminado mucho, con conciencia, con intención, y aún así sentir que la vida no suavizó el paso. Detente un momento aquí, no para hacer nada, solo para notar. Tal vez ahora, mientras escuchas estas palabras, algo en tu pecho se expande apenas un poco, o tal vez no. A veces, la primera reacción es resistencia, y eso también es parte del proceso. Porque si estás aquí, no llegaste buscando motivación, llegaste buscando sentido. Y más adelante, no todavía, pero más adelante, vas a reconocer este momento como uno de esos puntos silenciosos donde algo empieza a reorganizarse por dentro, sin ruido, sin espectáculo, sin promesas exageradas. No voy a decirte que todo lo que viviste fue fácil. No voy a espiritualizar el dolor. No voy a decirte que todo pasa por una razón de forma superficial. Eso no honra tu camino. Lo que sí voy a hacer es acompañarte hasta que tu propio cuerpo reconozca una verdad que la mente resistió durante mucho tiempo. Escucha esto con calma. El universo no te está castigando. Y si alguna vez sentiste que estaba siendo injusto contigo, esa sensación no fue un error. Fue una señal de que tu alma ya no acepta explicaciones pequeñas para procesos grandes. Porque cuando la vida realmente castiga, ella quiebra y tú no te quebraste. Te cansaste, te frustraste, dudaste en silencio, pero seguiste aquí. Eso ya dice algo importante sobre quién eres, aunque todavía no lo veas con claridad. Hay un punto en el camino espiritual en el que la suavidad deja de funcionar, no porque esté mal, sino porque se vuelve insuficiente. Y es ahí donde la mayoría se confunde. Cuando las prácticas que antes traían alivio dejan de traerlo. Cuando las palabras bonitas ya no tocan. Cuando la esperanza sigue viva, pero cansada. Ese estado no es retroceso, es transición. Y sé que una parte de ti se preguntó, más de una vez, ¿por qué conmigo no es más fácil? ¿Por qué parece que tengo que soportar más? ¿Qué estoy haciendo mal? Deja que esa pregunta se disuelva un poco ahora. No porque tenga una respuesta inmediata, sino porque no nació de un lugar verdadero. El universo no presiona a quien aún precisa ser convencido. No empuja a quien aún vive de incentivos pequeños. La presión aparece cuando el campo reconoce capacidad. Y aunque ahora eso no se sienta como un halago, aunque se sienta como dureza, como exceso, como un peso que parece injusto, más adelante, y voy a volver a esto varias veces, vas a percibir que esta fase no tenía como objetivo quebrarte, sino retirar todo lo que era frágil demasiado para sustentar lo que está emergiendo en ti. No te apures en comprender. Este no es un mensaje para la mente rápida. Es un mensaje para esa parte tuya que sabe que algo grande se está gestando, aunque todavía no tenga nombre. Permanece aquí. No hagas nada con esto todavía, porque cuando avancemos, vas a notar que muchas de las cosas que parecían castigo eran en realidad el universo empujándote hacia una forma de riqueza que no nace en la comodidad, ni en la aprobación, ni en la espera pasiva, sino en una fuerza interna que aún no reconoces completamente como tuya. Y cuando esa fuerza se revele, todo esto va a empezar a cobrar sentido no solo en tu mente, sino en tu cuerpo. Hay un tipo de dolor que no grita, no reclama, no se muestra. Es un dolor adulto, maduro, ese que aparece cuando ya hiciste suficientes ajustes internos como para no caer en la dramatización, pero aún así, algo dentro de ti susurra, en voz baja, esto no debería ser tan pesado. Tal vez nunca lo dijiste en voz alta,
Tal vez ni siquiera te permitiste pensarlo con claridad, pero el cuerpo lo sabe. Se manifiesta como una presión constante, como si siempre hubiera algo pendiente, como si la vida estuviera pidiendo más, sin explicar por qué. Y aquí es importante que escuches esto con cuidado. Esa sensación de injusticia no es ingratitud, no es falta de fe, no es debilidad espiritual, es lucidez. Solo quien ya salió de la ingenuidad espiritual llega a este punto. Solo quien ya entendió que las frases bonitas no sustentan procesos profundos, porque no estás reclamando por no recibir. Estás extrañando la intensidad. Existe una diferencia enorme entre sufrimiento caótico y presión direccionada. Y lo que tú vives ahora pertenece al segundo. Tipo, observe cómo su cuerpo reacciona cuando recuerda todo lo que atravesó en los últimos años. No son eventos aislados. Es una secuencia, como si cuando algo finalmente comenzaba a acomodarse, otra capa más profunda fuera tocada inmediatamente después. Eso crea una fatiga muy específica. No es cansancio de intentar, es cansancio de sustentar. Sustentar expectativas externas, sustentar conciencia, sustentar madurez emocional mientras todo aprieta. Y entonces surge la comparación silenciosa, no invidiosa, apenas confusa. ¿Por qué para algunos parece fluir más fácil? ¿Por qué conmigo todo parece exigir más estructura interna? Esa pregunta no nace del ego, nace de la observación honesta. Es exactamente aquí donde muchos se pierden, porque interpretan esta fase como señal de desalineación. Pero la desalineación crea caos, crea repetición vacía, crea estancamiento sin sentido. Lo que tú vives ahora tiene coherencia interna, aunque todavía duela. La injusticia que sientes no viene de estar siendo tratado peor, viene de estar siendo tratado de forma más exigente. El universo no exige más de quien todavía no tiene base. Él exige más de quien ya probó, silenciosamente, que consigue atravesar sin quebrarse. Y tal vez esa sea la parte más difícil de aceptar, porque nadie te avisó que la madurez espiritual no trae apenas paz. Ella trae peso específico, trae responsabilidad vibracional, trae menos distracciones, menos anestesia. Por eso duele de una manera extraña. No estás desesperado, pero tampoco estás cómodo. Estás en un entre. Y ese entre es un territorio iniciático. Aquí, el universo no responde inmediatamente. Él observa. Observa si vas a intentar disminuirte para aliviar la presión, o si vas a sustentar la incomodidad sin abandonarte. Percibe algo ahora con el cuerpo. A pesar de todo, tú no desististe de ti. Tal vez te hayas quedado cansado, tal vez hayas dudado del tiempo, pero no soltaste tu integridad interna. Eso ya indica que esta fase no es castigo, es prueba de sustentación. Más adelante, no ahora, pero más adelante, vas a percibir que esa sensación de injusticia era, en realidad, la señal de que ya no estabas siendo preparado para sobrevivir, sino para contener algo mayor. Todavía no necesitas entender qué. Basta reconocer que esa presión no vino para destruirte. Vino porque algo en ti aguanta más de lo que imaginas. Y el universo ya se dio cuenta de eso. Hay un momento en el camino en el que el universo deja de responder de la manera a la que estabas acostumbrado. No es brusco, no es declarado, simplemente sucede. Tú continúas atento, continúas consciente, continúas abierto, pero las respuestas no vienen. Pedidos que antes parecían encontrar eco, ahora se disuelven en el vacío. Las señales se vuelven raras, las sincronicidades casi inexistentes, y esto genera un tipo muy específico de incomodidad. No es miedo, es extrañeza, como si estuvieras hablando un idioma que de repente el mundo dejó de usar. Es aquí donde la mente comienza a negociar significados. Tal vez estoy bloqueado, tal vez perdí la conexión, tal vez estoy fuera del camino, pero observa el cuerpo cuando esos pensamientos surgen. Ellos no alivian, ellos aprietan aún más, porque en el fondo, algo en ti sabe que esto no se parece a un error. El error crea confusión, el error genera repetición caótica,
El error desgasta rápido. Lo que vives ahora es diferente. Es un silencio denso, lleno, como el aire antes de una tormenta, o como el fondo del océano, donde todo es presión y presencia al mismo tiempo. Ese silencio no está vacío, está concentrado. Y esa es una distinción que casi nadie hace. Cuando el universo quiere corregir, él interfiere. Cuando quiere enseñar, él señaliza. Pero cuando quiere reorganizar, él silencia. Porque existen fases en las que cualquier respuesta externa estorbaría el ajuste interno. Piénsalo con calma. Si algo grande estuviera siendo formado dentro de ti, si una estructura más firme estuviera siendo exigida, ¿tendría sentido recibir distracciones constantes? ¿O tendría más sentido que todo se quedara quieto, para que la presión pudiera hacer su trabajo? Este es el estadio donde muchos desisten, no por falta de fe, sino por cansancio de no recibir validación. Aquí nace el pensamiento más peligroso. Tal vez nada está sucediendo, pero eso es apenas la mente intentando medir un proceso que no es visible todavía. El cuerpo, sin embargo, siente otra cosa. Tal vez un aprieto en el plexo solar. Tal vez una tensión que no se va incluso cuando intentas relajarte. Tal vez un estado de vigilia constante, como si algo estuviera a punto de suceder, pero nunca sucede. Ese casi prolongado no es tortura, es gestación. Ninguna gestación responde a preguntas. Ella apenas sucede, en el ritmo exacto que el cuerpo soporta. Y aquí hay algo importante que precisa ser sentido, no entendido. El silencio no vino porque pediste mal, vino porque ya no necesitas instrucciones externas. Entraste en una fase en la que el universo no te guía de la mano. Él te presiona por dentro hasta que tu propia estructura interna se reorganice. Esto no es abandono, es retirada de muletas. Y sí, esto duele. Duele porque estabas acostumbrado a orientarte por respuestas, señales, confirmaciones. Ahora todo eso fue suspendido, no para castigarte, sino para ver si consigues permanecer entero sin aplausos, sin señal, sin garantía. Percibe algo fundamental. Incluso en ese silencio, tú continúas aquí. Algo en ti no se desconectó, no se cerró, no se volvió cínico. Eso indica que el silencio no es fin de línea. Es compresión máxima antes del cambio de forma. Más adelante, y esto va a cobrar sentido en el cuerpo, no ahora, vas a percibir que ese periodo fue el momento en que tu energía dejó de dispersarse y comenzó a condensarse. Nada respondía porque todo estaba siendo recogido hacia adentro. Y aquello que se condensa, cuando finalmente se mueve, no se mueve de forma pequeña. Llega un punto en el camino en el que lo que más duele ya no son las circunstancias externas. Lo que duele es algo más silencioso, más íntimo. La sensación de que la identidad con la que atravesaste todo esto ya no alcanza para sostener lo que está emergiendo en ti. No es un colapso visible, no es una crisis ruidosa, es una fricción interna constante, porque durante mucho tiempo te reconociste como alguien consciente, espiritual, sensible, capaz de comprender los significados profundos de la vida. Esa identidad te sostuvo, te dio sentido, te ayudó a atravesar etapas que habrían quebrado a otros. Pero ahora empieza a sentirse estrecha, no porque estuviera equivocada, sino porque fue diseñada para una versión anterior de ti. Aquí aparece una confusión muy delicada, una que casi nadie se permite nombrar. Si ya hice el trabajo interno, ¿por qué me siento así? Y la respuesta no llega en forma de explicación, llega en forma de incomodidad. Ser bueno, ser paciente, ser elevado. De repente nada de eso alivia, no porque hayas perdido luz, sino porque la luz que estás cargando ahora necesita estructura, no solo intención. Este es el momento en que cae la espiritualidad performática, la necesidad de parecer equilibrado, la urgencia de justificar todo con madurez, el impulso de sostener una imagen coherente, incluso cuando por dentro algo quiere romper el molde. Y eso asusta, porque esa identidad espiritual antigua era un lugar seguro, un refugio.
una narrativa que explicaba quién eras y por qué estabas aquí. Pero el universo no suaviza este punto, no negocia, no confirma, porque sabe que si sigues sosteniendo esa identidad, vas a limitar lo que está intentando nacer. Por eso aprieta, por eso incomoda, por eso no responde. No está destruyendo tu espiritualidad, está desmantelando la versión que ya no soporta el peso. Muchos interpretan esta fase como caída, como pérdida de fe, como desconexión. Pero observa con honestidad. No dejaste de sentir, no te volviste cínico, no te cerraste. Solo dejaste de interpretarte. Y entre una identidad que muere y otra que aún no se revela, existe un vacío. Un espacio sin nombre, sin rol, sin definición espiritual. Ese vacío incomoda profundamente porque no hay dónde apoyarse. Aquí surge el miedo silencioso. Si ya no soy eso, entonces, ¿qué soy? Y el universo guarda silencio. No porque no sepa la respuesta, sino porque cualquier respuesta ahora te mantendría pequeño. Este es el estadio donde el cuerpo aprende algo que la mente resiste. La verdadera identidad espiritual no se construye. Se revela cuando dejas de sostener lo que ya no eres. Tal vez intentaste ser más liviano de lo que realmente te sentías. Tal vez confundiste paz con contención. Tal vez creíste que elevar era la única opción, cuando en realidad era hora de enraizar, de ganar densidad, de ocupar espacio. Nada de eso fue un error, fue supervivencia. Pero ahora esa estrategia no sirve más. Y por eso duele, porque dejar morir una identidad espiritual antigua es dejar morir una versión de ti que fue necesaria durante mucho tiempo. Ella te protegió, te sostuvo, te trajo hasta aquí. Pero continuar en ella ahora sería una forma sutil de autoabandono. El universo no rompe identidades frágiles, rompe identidades que se volvieron insuficientes para la fuerza que está emergiendo. Y eso se siente en el cuerpo, tal vez como irritación sin causa clara, tal vez como impaciencia contigo mismo, tal vez como una sensación creciente de que ya no quieres pedir permiso, ni explicarte, ni reducirte. Eso no es sombra, es potencia todavía sin forma. Y más adelante, no ahora, vas a reconocer que esta ruptura no te alejó de tu esencia. Te acercó a ella con una gravedad, una presencia y una autoridad que la identidad antigua jamás podría haber sostenido. Porque lo que está siendo retirado aquí no es tu luz. Es todo lo que impedía que esa luz tuviera peso, firmeza y realidad. Después de que la identidad antigua se rompe, no aparece alivio inmediato. Aparece algo más inquietante, un contacto, no con una emoción suave, no con una comprensión amorosa, sino con una fuerza interna que siempre estuvo ahí y que, por mucho tiempo, preferiste mantener adormecida. Esta fuerza no habla en lenguaje espiritual, no se expresa con palabras bonitas, no pide permiso, se manifiesta como tensión contenida, como una firmeza que no sabes dónde colocar, como un impulso silencioso que no combina con la imagen que tenías de ti mismo. Y por eso la evitaste, porque desde temprano aprendiste que la espiritualidad debía ser ligera, que la conciencia debía ser suave, que la evolución debía sentirse pacífica. Pero hay una verdad que solo se revela en esta etapa. No toda fuerza es violencia, no toda firmeza es ego, no toda densidad es oscuridad. Algunas fuerzas no fueron reprimidas por ser erróneas, sino por ser demasiado grandes para la estructura que tenías antes. Cuando esta fuerza empieza a emerger, la mente se inquieta. Intenta nombrarla, controlarla, espiritualizarla rápido, pero no funciona, porque esta fuerza no quiere ser explicada, quiere ser sostenida. Tal vez la sientas como una presencia más sólida en el cuerpo, una gravedad nueva en el pecho, una sensación de ya no quiero negociar tanto. Eso asusta a quien confundió luz con docilidad. Y aquí surge un conflicto interno delicado. Una parte de ti quiere seguir siendo aceptada, querida, reconocida como alguien consciente. Otra parte ya no quiere reducirse. Esa parte no grita, no se impone, pero tampoco retrocede. Es firme.
Y el universo observa, no para juzgar, sino para ver si esta vez vas a permitir que esa fuerza exista, sin pedirle que se transforme en algo más agradable. Este es el punto donde muchos intentan volver atrás. Revestir la fuerza con discursos espirituales. Transformarla en amor y luz antes de tiempo. Pero cuando haces eso, algo en el cuerpo se tensa aún más. Porque esta fuerza no quiere ser elevada, quiere ser integrada, quiere tener lugar en tu postura, en tu voz, en tus decisiones silenciosas. Quiere que dejes de pedir permiso al mundo para ocupar espacio. Y eso cambia todo, porque una vez que esta fuerza se revela, ya no es posible fingir fragilidad espiritual. Ya no encaja la narrativa de yo solo quiero paz, porque hay algo en ti que fue diseñado no solo para sentir, sino para sustentar. Sustentar presión, sustentar responsabilidad, sustentar impacto. Este contacto no es cómodo, porque rompe la fantasía de que la evolución siempre es suave, pero es profundamente honesto. Aquí comprendes, no con la mente, sino con el cuerpo, que el universo no te estaba empujando hacia más delicadeza. Te estaba empujando hacia densidad interna, hacia una presencia que no precisa justificar su valor, que no precisa explicarse, que no precisa pedir permiso para existir. Y aunque una parte de ti todavía resista, otra parte reconoce en silencio, esta fuerza siempre fue mía. Solo no tenía espacio para manifestarse. Más adelante, no ahora, vas a percibir que todo lo que parecía dureza en el proceso fue necesario para que esta fuerza no surgiera distorsionada, no explosiva, no descontrolada, sino firme, clara, irreversible. Porque la riqueza que está empezando a formarse aquí no es una riqueza frágil, es una riqueza que nace cuando finalmente dejas de tener miedo de la fuerza que habita en ti. La riqueza que nace aquí no se parece a lo que te enseñaron a desear. No llega como alivio inmediato. No aparece como recompensa. No se presenta envuelta en comodidad. Por eso casi nadie la reconoce cuando empieza a emerger. Porque esta riqueza no viene a salvarte. Viene a exigirte presencia. Después del contacto con la fuerza que evitabas, algo cambia de forma silenciosa. No hay fuegos artificiales. No hay confirmaciones externas. Hay una reorganización interna profunda. Empiezas a notar que ciertas cosas ya no te afectan como antes. Las opiniones pierden peso. Las expectativas ajenas se diluyen. Las urgencias que antes te dominaban comienzan a caer. No porque te volviste indiferente, sino porque algo dentro de ti se volvió más denso. Esta es la primera señal de la riqueza feroz. No es dinero todavía. No es éxito todavía. No es abundancia visible todavía. Es autoridad interna. Una sensación de ya no me muevo desde la carencia. Un ajuste silencioso en tu postura frente a la vida. Antes pedías, esperabas, negociabas contigo mismo. Ahora algo en ti sostiene. Y el universo responde de forma muy específica a eso. Porque el campo no entrega recursos a quien aún duda de su propio peso. Entrega a quien ya no necesita probar valor. La riqueza feroz no se construye desde la esperanza, se construye desde la inevitabilidad. Y esta inevitabilidad no nace de la mente, nace del cuerpo. Tal vez empieces a notar que tu sí se vuelve más claro, y tu no más firme, sin agresión, sin culpa. Eso es riqueza. Tal vez empieces a sentir que ya no necesitas convencer a nadie, ni explicar tus decisiones, ni suavizar tu presencia para ser aceptado. Eso también es riqueza, porque la verdadera escasez nunca fue de dinero, fue de autosustentación. Durante mucho tiempo, tu energía se dispersaba. Iba para afuera, buscaba confirmación, buscaba seguridad. Ahora ella se recoge, se asienta, se organiza. Y cuando la energía se organiza, ella se torna magnética. Esta es una ley silenciosa que el universo respeta sin excepción. La abundancia visible solo responde cuando la abundancia interna ya no es frágil. Por eso el proceso fue duro. Por eso no fue inmediato. Por eso no fue suave. Si la riqueza hubiera llegado antes, habría sido inestable.
dependiente, condicionada. Pero ahora algo en ti está preparado para contener oportunidades, contener responsabilidad, contener impacto. Eso es lo que hace feroz a esta riqueza, no su tamaño, su estabilidad, no su brillo, su gravedad. Aquí comprendes algo fundamental, no como idea, sino como estado. El universo no te negó nada, te estaba entrenando para no perderlo cuando llegara. Y aunque todavía no veas los efectos externos, aunque todavía parezca que nada cambió, tu campo ya cambió. Y el campo siempre se mueve antes que la materia. Más adelante, no ahora, vas a recordar esta etapa como el momento exacto en que dejaste de desear desde la falta y comenzaste a existir desde el valor. Ese es el verdadero nacimiento de la riqueza feroz. Una riqueza que no depende de circunstancias, que no se desmorona con crisis, que no se negocia con miedo. Una riqueza que no te hace correr atrás de la vida, sino que hace que la vida lentamente comience a responder a ti. La integración no llega como una explosión, no se anuncia, no hace ruido. Llega como una exhalación profunda que no sabías que estabas conteniendo desde hace años. No porque todo se resolvió afuera, sino porque algo finalmente se acomodó adentro. Empiezas a notar que la urgencia disminuye, no desaparece por completo, pero ya no domina. El cuerpo se siente distinto, los hombros bajan un poco, la respiración encuentra un ritmo más natural, el pecho deja de estar en guardia constante. No es alivio eufórico, es asentamiento. Aquí no hay promesas futuras, no hay visiones grandiosas, no hay discursos de todo va a mejorar. Hay algo más sólido, una sensación tranquila de haber llegado a ti. Durante mucho tiempo, interpretaste la espera como atraso, el silencio como abandono, la presión como castigo. Ahora, sin necesidad de explicarlo demasiado, algo dentro reconoce: nada estuvo mal, nada se perdió, nada llegó tarde. Esta comprensión no viene como pensamiento, viene como descanso, porque solo cuando la identidad deja de pelear con el proceso se integra. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. La dureza ya no necesita ser justificada, la fuerza ya no asusta. La riqueza que se forma ya no genera ansiedad, porque entiendes en el cuerpo que no estabas siendo preparado para recibir algo, estabas siendo preparado para sostenerlo. La integración es este momento exacto en el que dejas de pedir señales y empiezas a confiar en tu propio peso interno. No por arrogancia, por coherencia. Ya no necesitas correr, tampoco detenerte. Caminas, y hay una diferencia enorme entre avanzar desde la carencia y avanzar desde la estabilidad. Aquí, la vida ya no se siente como algo que te empuja sin sentido. Se siente como algo que responde lentamente a quien te has convertido. No inmediatamente, no de forma mágica, pero de forma consistente. Y eso cambia todo, porque ahora sabes, sin precisar repetirlo, que la riqueza que viene no es frágil, no depende de humor, no depende de aprobación, no depende de circunstancias perfectas. Depende de una base interna que fue construida bajo presión. Y esa base ya está ahí. Tal vez el mundo aún no haya mostrado nada de nuevo. Tal vez externamente todo parezca igual. Pero tú sabes porque no estás más en conflicto con el tiempo. Sabes por qué la culpa se disolvió. Sabes por qué el miedo de no dar resultado perdió fuerza. El proceso terminó cuando paraste de resistir a quien te has convertido. Y eso es integración, no un final feliz, sino un punto de estabilidad a partir del cual la vida comienza a moverse diferente, sin prisa, sin espectáculo, con densidad, con presencia, con verdad. Y cuando la vida responde a ese estado, ella no responde con migajas. Ella responde con aquello que se queda.